Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy para recibir a una periodista, una colega, pero también a una escritora y a una crítica de arte como es Emma Sanguinetti. ¿Cómo te va, Emma? ¿Qué Bienvenida. tal, Gerardo? Gracias. Y además compañera de Radio Sarandí. Eso Sí, llevamos muchos años. No nos vemos juntos. nunca, pero... No nos vemos por el horario, Seguro. pero sé que nos escuchamos. Bueno, gracias. Tengo en mis manos, Joaquín, el último tomo, por decirlo de alguna manera, de esta colección que tú dirigís y publicás, digamos, para Altea, que en este caso es sobre Joaquín Torre García. Es una colección para niños, aunque en realidad yo lo leí. Sirve para grandes. Sirve para grandes, porque Sirve siempre hay para cosas que no sabés. Pero bueno, esto ya viene de algún tiempo editándose. Acá tenemos algunos otros, como Juan Manuel Blanes, Pedro Figari, Petrona Viera, Rafael Barradas. ¿Cuántos años hace que se está editando esta colección? Mira, este fue un sueño que nació hace ya prácticamente 10 años, 11 años. Este año cumpliríamos 11 años con la colección, que surgió un poco a partir de la sensación de vacío que yo sentía en el ámbito de la bibliografía infantil. El mundo infantil para el arte es un regodeo en todas partes del mundo, ¿no? Uno disfruta viendo todos los productos y todos los libros, y hasta incluso las actividades que uno ve en museos en el extranjero. Y bueno, y aquí en el Uruguay teníamos un vacío total con respecto a la literatura infantil dedicada específicamente al mundo del arte. Y entonces un día fui a la gente de Santillana y les dije, bueno, acá tengo un proyecto. Yo, como toda mi locura, fui y le dije, quiero una colección, claro, ¿no? De entrada, ¿no? Me dijeron, bueno, a ver, vamos a ver. Libros de arte para niños. Exacto, esa fue la idea. Colección de pintores uruguayos para niños. En rigor tampoco hay mucha bibliografía de pintores en general, ¿no? Al menos en relación a lo significativa que es la pintura uruguaya. O sea, yo creo que el Uruguay tiene jugadores de fútbol y pintores, ¿no? Y somos imbatibles, es increíble en función de la proporción demográfica, la cantidad de magníficos jugadores de fútbol que tenemos y de magníficos pintores de nivel internacional, igual que nuestros Cabanis y nuestros Suárez, y que también los tenemos en grandes museos, en el Reina Sofía y en el MoMA y en el Pompidou y en tantos otros. Entonces, hay muy poca bibliografía, porque el libro de arte es un libro caro. Es caro, necesariamente tiene que tener ilustraciones, impreso en un buen papel. Exige ya per se un presupuesto que se hace difícil. Por el otro lado, también hay mucho, lo que hay, ¿no? Son generalmente o catálogos con textos muy especializados, ¿no? Tenemos una bibliografía chica, pero para un mundo muy especializado. Lo que no tenemos es una bibliografía de divulgación. Y ahí es donde también entra la funcionalidad de esta colección, que está pensada para niños, pero sirve para absolutamente todas las edades. Yo la pensé para niños en sus inicios, porque sentí ese vacío, ¿no? Pero por el otro lado, rápidamente, Barradas, que fue el primer tomo, que salió en el 2002, me empecé a encontrar con gente que me decía, uy, che, le compré el libro a mi hijo y resulta que por fin entendí lo que era el cubismo. Claro. O vos sabés que nunca había tenido una definición de tal cosa. Sirve para todo adulto, para todo joven que esté inquieto, que tenga ganas de saber, que tenga ganas de conocer. Bueno, por ejemplo, yo leí en de Joaquín Torre García una referencia al número áureo y a la regla áurea, ¿verdad? En el caso del constructivismo era clave para hacer su pintura. Por supuesto. O sea, el dedicarte al mundo infantil te obliga a bajar a tierra conceptos muy complejos, conceptos muy difíciles, a palabras sencillas, pero que sigan estando bien. Qué interesante esto que decís. Lo que es un trabajo, yo siempre digo, ¿no? Doble trabajo. Para mí escribir para adultos es facilísimo. Claro. Facilísimo, porque estamos hablando dentro de un determinado código. Y das algunas cosas por supuestas, eso te facilita también lo sepan o no los lectores. Claro, más allá de que en el mundo del arte siempre tenés la complejidad, ¿no? De esa cosa elitista en donde los textos de adultos excluyen al 90% de las personas que los pueden llegar a leer. ¿Por qué? Porque la historia del arte, como evidentemente es una disciplina académica, tiene su propio lenguaje, es como cuando te sentás adelante el médico. Si el tipo te empieza a hablar, ¿no?, con todos esos términos, no entendés nada.
Pues bueno, en el arte funciona exactamente, en la historia del arte funciona lo mismo. Entonces, siempre es necesario que haya un intermediario que pueda ser amigable al niño, en el niño es imprescindible, pero también al adulto. ¿No? ¿Para qué? Para poder acercar gente al arte y no hacer que seamos siempre los mismos. Claro, pero me quedé pensando cuando tú hablabas de los dos modos, ¿no? El crítico, el elitista, porque bueno, en el caso de la pintura, a diferencia de otras disciplinas artísticas, como puede ser la música o el cine, que admite una versión más popular, si se quiere, o más masiva, el arte siempre tiene esa cosa, o por lo menos la pintura, ¿no? Claro, porque... Hay otras expresiones plásticas son más populares. Porque hay otras expresiones, como tú bien dijiste, sí, el cine, claro, ¿no? Tiene un determinado lenguaje en el que todos, a distintos grados, podemos participar. De repente una persona participa de la historia y exclusivamente de lo que está viendo, pero no si la luz, el encuadre, claro, el arte... O dice, yo sé mucho de música, sé mucho de música porque conoce la biografía de los músicos y la discografía. Exacto. Y en realidad no tiene idea de lo que es en sí mismo la música. Pero bueno, admite, si se quiere... En las artes plásticas es mucho más difícil. Se hace más difícil y ahí entra a jugar un tema que es complicado, que es el me gusta, no me gusta. Claro. ¿No? Porque entonces cuando vos entrás a ese terreno, ¿no? En donde tenés relativamente poca información y en donde todo se decide en si me gusta o no me gusta. Y sí, en el caso de las artes de la pintura, concretamente. Sí, no solo de la pintura, sino también de todas las distintas expresiones que hoy tienen, claro, las artes visuales, sí. ¿No? No ya las bellas artes, que ya afortunadamente, claro, como concepto ha perimido, ¿no? Es decimonónico, claro, ¿no? Hoy hablamos de artes visuales. Bueno, pero el siglo XX también incentivó un poco esa dicotomía, es decir, me gusta, no me gusta, porque el público masivo se encontró con expresiones un poco choqueantes, al menos con relación a los siglos anteriores, ¿no? Claro, gustos siempre hubo. Claro. ¿No? Sobre todo... Pero nadie diría me gusta, no me gusta, como algún contemporáneo de Velázquez o de Rembrandt. No, por supuesto, por supuesto. Más allá de que siempre el tema de los gustos ha estado dentro. Lo importante, creo yo, es entender que el arte tiene otro nivel de comprensión, que es el de la objetividad, ¿no? De repente a mí Picasso no me gusta, pero no puedo dejar de reconocer que hizo esto y aquello. Claro. ¿No? O sea que tenemos acercamientos que pueden ir por un costado que no sea el estrictamente subjetivo, ¿no? Y eso creo yo que es efectivamente muy importante. E incluso te pasa con los niños. Incluso te pasa con los niños. A mí me pasan cosas increíbles con los chiquilines. Yo siempre digo, esa es otra cosa que también me pasa. Me siento más cómoda. De pintura. Hago talleres, voy a las escuelas y hago muchas actividades. ¿Eso sobre historia del arte? Básicamente sobre pintores generalmente, claro, y generalmente uruguayos. Pero después tengo cursos de adultos, ¿no? Yo me siento mucho más confiada o mucho más segura cuando estoy hablando con adultos que cuando estoy hablando con niños. Y sí, claro. Porque realmente la capacidad de percepción que tienen es tan absolutamente descomunal. Incluso una percepción... Y de libertad, ¿no? Sí. Para observar el fenómeno artístico. Una percepción incluso que precisamente por no tener todo el proceso de enculturación que tiene un adulto, los hace ser mucho más sensibles que los adultos en muchos campos. Y a eso iba con respecto a las confusiones a veces frente al arte vanguardia, ¿no? Los chiquilines se sienten muchas veces mucho más cercanos de una pintura abstracta, claro, que forma y color. ¿Por qué? Porque todos nacemos con una abstracción en nuestro cerebro. Después nuestro proceso en la escuela y todo eso nos va diciendo, no dibujes la casita así, porque la casita no se ve así. Como decía Pink Floyd, nos convierten en otro ladrillo en la pared. Exactamente. Nos van formateando. Exactamente, y entonces la casita no tiene que tener profundidad. Claro. ¿No? Ella no puede estar plana. Pero bueno, Picasso la pintaba plana. Porque en realidad sigue siendo plana, es una ilusión óptica lo que vemos, ¿no? Absolutamente, Claro. Es una ilusión de una realidad. Seguro. Qué fantástico, porque hace un par de años, no sé lo bien que me hubiera venido el libro tuyo sobre Petrona Viera, porque un día llega Mateo, no sé, estaría en quinto de escuela, y me dice, tengo que hacer, ¿tenés algo sobre Petrona Viera? Sí. Sobre Desconcierto Petrona como el padre de Mafalda. Claro, conocía que era Petrona Viera, no tenía nada, no tenía Y bueno, ahí obviamente fuimos buscando a través de internet. Pero lo primero que me sorprendió es que en la escuela, a nivel de primaria,
se trabajara Petronaviera. Eso me pareció Sí, fantástico. sí, claro que sí. ¿Es una situación excepcional o se da a todo nivel? Mira, se viene trabajando, en realidad los pintores siempre estuvieron colateralmente presentes, sobre todo Blanes, ¿no? Sobre todo Blanes, que bueno, desde el billete hasta la fecha patria, ¿no? Uno siempre tenía allí la referencia de la pintura de Blanes. Después comenzó un proceso de inclusión relativo a partir de figuras temáticas, ¿no? Como era el caso de Figari. Entonces, para dar determinados procesos, ¿no? Como podían ser en música el candombe o lo que fuere, o los negros y la esclavitud, empezó a aparecer lentamente Figari. Y aquello fue de algún modo ampliándose. El problema que, claro, que evidentemente tanto los docentes como padres se enfrentaban era la falta de material. Sí. Estos libros... Y a la ignorancia. Bueno, claro, a no conocer, porque yo fui a la escuela hace muchos años, pero ya Blanes había muerto hacía mucho más tiempo. Y lo único que se hablaba era de Blanes, con la excusa de sus pinturas referidas a las gestas patrióticas. Artigas, 33. Exactamente. Sí, es así. Y de Blanes para acá no se hablaba, nadie más pintó, nunca pintó antes nadie. Y nunca, sí, es así. Te estoy hablando de la década del 60, 70 probablemente, claro, ¿no? lo que sucede es que, bueno, que afortunadamente eso empezó a cambiar primero de modo colateral, ¿no? Dejamos solo a Blanes y empezó a aparecer allí Figari, Torres García, que se impuso muchísimo, ¿no? Que se impuso muchísimo. Hasta que, bueno, las maestras comenzaron también a adoptarlo, ¿no? A medida de que fueron apareciendo también materiales. Esta colección tiene muchas maestras hinchas, ¿no? Porque precisamente ellas permanentemente me dicen, nosotros queremos introducir el mundo del arte, pero no tenemos material, no estamos formadas, no se nos forma en este aspecto y se nos hace evidentemente muy difícil. Tú piensas, por ejemplo, que con Torres García, tú hacías recién la referencia a la regla áurea. Vos con Torres García, con la pintura incluso en general, tú podés dar desde geometría, formas geométricas, perímetro, con el color tú podés dar desde la física, todo lo que te puedas, la luz, la óptica, todo lo que te puedas imaginar, la regla áurea, las proporciones, o sea, matemática, historia ni que hablar, geometría, o sea, el arte está inmerso dentro de lo que son, ¿no?, las disciplinas normales y ya establecidas dentro del aula. Y hacer que ese conocimiento provenga, ¿no?, a través de un juego que viene de algo creativo, hace que el conocimiento ingrese de otro modo al mundo infantil. Hemos tenido, sí, un cambio importante a partir del 2010, cuando con el cambio del programa de educación primaria se introdujo la materia arte como materia obligatoria. Vamos a hablar de eso después de la pausa. ¿Cómo no? ¿Tiene que ser una materia como algo aparte o más bien tendría que incorporarse a un universo creativo y de percepción del niño o de la niña que va más allá de las artes plásticas, ¿no? Esa sería la pregunta. ¿Cómo no? Lo seguimos después de la pausa. Ya venimos.